Pasamos por agua y por fuego, y tu palabra brotó y se cumplió. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Es el renuevo de Jesús, donde todos postrados adoramos a Dios. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Eclesiastés 5:8. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo de su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Amén. Aquí vemos a Coelet hablando de la vanidad de la vida, de lo vano que es el trabajo y penoso, todo aquello que Dios le ha puesto al hombre para que se ocupe en ello. Cuando nosotros vemos esto, o sea, nosotros entendemos que Dios se lo ha puesto, pero a aquellos que no buscan de Él. O sea, uno de los privilegios que nosotros tenemos como cristianos es buscar el trabajo que realmente nos sacia, el trabajo que realmente nos da vida, el trabajo que realmente produce bienestar a nuestras almas y a nuestros hogares. Y es el trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos da también la facultad, eso lo dice en el 19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Amén. Recordemos lo que estábamos hablando en la prédica pasada, que Pablo decía que él había aprendido a estar contento cualquiera sea su situación.
Nosotros normalmente cuando hablamos del trabajo y el trabajo en este mundo, las personas cuando van a comenzar en un trabajo se emocionan, ¿no? Pero ya cuando tienen cierto tiempo trabajando empieza a pegar el cansancio y se va haciendo tedioso, porque esa es la realidad del trabajo en el mundo. Porque Dios dijo que con el sudor de tu frente la tierra te dará su sustento, te dará eso, te responderá. O sea que el trabajo trae fatiga. Eso es normal, no puede ser de otra manera porque fue una ley que Dios puso sobre este mundo. Pero no debe ser así para el creyente. Dios nos llama a nosotros a vivir y aún a disfrutar nuestro trabajo. El trabajo pesa cuando se hace por lo que el mundo lo hace, para sacar provecho de él. Pero cuando nosotros hacemos el trabajo como Dios nos llamó a hacerlo, sirviendo, el trabajo nos da lo que Dios quiere que nos dé. ¿Se ve? Y nos da ese gozo de hacerlo. Por eso aprendemos a nosotros en la iglesia a servir al Señor. Y cuando no tenemos esto, realmente no sentimos aquello. Pero a medida que vamos aprendiendo, Dios nos va dando ese gozo que produce el hacer el verdadero trabajo. Ese trabajo que el Señor le mandó a una generación en su tiempo a vivir en ese trabajo. ¿Por qué? Porque realmente ese trabajo es el que a vida eterna permanece. Es un trabajo eterno. ¿Por qué? Porque produce en nosotros cosas espirituales que son de allá, que pertenecen a la vida y a la piedad, pero tienen promesa de la vida venidera. Son de allá. Y esas cosas vienen a nuestra vida cuando realmente nosotros entendemos a qué nos llamó Dios. Dios no nos llamó a nosotros a seguir acá. El problema es que nosotros nos acercamos a Dios y cuando nos acercamos a Él, todavía tenemos un pie allá. Y mientras tengamos un pie allá, Dios va a estar empujándonos para que lo saquemos. Porque solo cuando saquemos el pie de allá, podemos empezar a caminar en libertad con Él y a recibir las cosas, a vivir como la palabra dice que vivamos. Dice Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Es triste, mira, yo puedo dar ejemplos cercanos de personas que se han esforzado y han estudiado mucho y trabajan mucho, pero su trabajo no les da nada. Y son profesionales, gente preparada, que deberían, mire, vivir cómodamente con lo que se esmeran haciendo eso. Pero realmente de su trabajo cada vez el fruto es menos. Es impresionante. Y por lo menos antier me habló una persona que va a empezar un nuevo trabajo y va a ganar más que una persona que debería ganar mucho más. Y es impresionante porque yo digo, uy, qué tremendo lo que Dios puso debajo del cielo. Y es tremendo. ¿Por qué? Porque esa es la vanidad de la vida. Y Dios puso este trabajo, dice el predicador, para que las personas lo busquen a Él. Para que no hallen después de esto otra cosa que no sea Dios. Esto que Dios puso debajo del cielo al ser humano es para que la persona lo pueda buscar a Él. Pueda tratar de palpar y hallarlo. Por eso Dios prepara tiempos. A veces nosotros no entendemos el porqué de las situaciones. Pero cuando nos ponemos a mirar nuestra vida espiritual y vemos situaciones negativas, nos damos cuenta que es que nos hemos alejado del Señor, que nos hemos olvidado de sus propósitos, que no le hemos obedecido. Entonces empezamos a ver nuestro alrededor y vemos que todo nos ha acercado en manera negativa. Cuando nosotros miramos nuestra vida y vemos que nuestra vida va avanzando, nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo caso a lo que Él está diciendo. Y vemos cómo su palabra se cumple en nosotros. ¿Por qué? Porque realmente este es el propósito de Dios para con nosotros. Porque nosotros en todo lo que hacemos, todo ha de tener una razón de por qué se hace. O sea, yo no puedo ir como cristiano, no, yo sirvo a Dios porque Cristo murió por mí en la cruz.
Bueno, gloria a Dios, eres agradecido, pero realmente si tú buscas dentro de tu corazón, esa no es una razón que sea congruente con tu ser, con tu naturaleza. ¿Por qué? Porque siempre nosotros, los seres humanos, y Dios lo dice, que el que labra con la idea de recibir el fruto de su trabajo, porque así somos los seres humanos. Dios no nos hizo y nos hizo de esa manera. Entonces, nosotros esperamos recompensa en todo lo que hacemos. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos el porqué, la razón de por qué hacemos las cosas, nosotros buscamos de hacer las cosas. O sea, si yo voy a hacer algo, yo lo voy a hacer porque hay una razón para hacerlo. O sea, si yo sirvo en la iglesia, yo sirvo porque hay una razón para hacerlo. O sea, Dios no busca que yo lo sirva porque sí, y es un mecanismo que hay que entrar a él y hay que funcionar allí. No, en todas estas cosas hay un propósito de Dios para con nosotros. Cuando nosotros somos personas que no servimos a Dios, si nos ponemos a meditar, como dice Pablo a los Corintios, le dice, pruébese cada uno de ustedes a ver si está en la fe. A ver si están en la fe. Pruébense. A ver si están en la fe. ¿Qué pasa? Que Pablo los está llamando a ellos a probar si realmente ellos están haciendo las cosas de la fe y están caminando en fe. Nosotros como creyentes, nosotros servimos a Jesús y nosotros nos acercamos a servir al Señor. Y cuando nosotros nos acercamos, si nosotros no lo estamos haciendo, nosotros al meditar en nuestra vida espiritual y ser sinceros, nosotros vamos a ver realmente los aspectos que nos están impidiendo hacerlo. Y siempre que miremos esos aspectos nos vamos a dar cuenta que estamos jalando para acá en vez de para allá. O sea, nuestro Dios es nuestro vientre y no Jesús. Y allí es donde está la diferencia. Entonces, ¿qué Dios busca cuando Dios nos demanda? Dios nos busca hacernos como Él. Dios busca que nuestra naturaleza vaya a la de Él. Dios nos confronta a su corazón. Y por eso nosotros empezamos, si le obedecemos, a avanzar hacia Él. ¿Por qué? Porque siempre los argumentos de nosotros para no hacer algo para Dios van a ser hacia nosotros. Siempre. Y aquí dice Coelé que para qué el hombre se afana tanto en su trabajo. Impresionante. Dice, he visto un mal muy doloroso, dice Coelé. Qué impresionante. Aquella persona que está guarda, que guarda real. Y el mundo sabe y enseña, porque eso es lo que ellos aprendieron desde el comienzo, que guardar dinero es bueno para ellos. Nosotros que estamos en la fe no hemos aprendido eso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hemos aprendido? Porque el justo vivirá por la fe. ¿Se ve? El justo vivirá por la fe. ¿Cuán difícil es a veces vivir por la fe? Claro que sí. ¿Cuán difícil? Porque a veces tenemos poquito y nos alcanza poquito para nosotros y desprendernos de algo de eso nos cuesta a veces, ¿cierto? Pero a veces lo hacemos. ¿Por qué? Por fe. Porque eso es fe. Entonces, cuando yo hago aquello, mi dependencia ya no es lo que yo hago. Porque lo que yo hago siempre me va a limitar. Te explico. Cuando tú tienes un trabajo, tú tienes un sueldo. Hoy día está pasando algo tan tremendo en este país que los sueldos no alcanzan para la cesta básica. La cesta básica vale más, como decir 20 veces un sueldo mínimo. Y una cesta básica muy básica. ¿Se ve? Muy o extremadamente básica. Para que alcance con eso. Es impresionante lo que está pasando en Venezuela. Sí, el sueldo no alcanza. Entonces, imagínate lo limitado que somos nosotros cuando estamos contando con lo que podemos hacer. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Porque no es solamente acá. Usted podrá decir, bueno, no, pero por lo menos en Estados Unidos uno trabaja en dólares y gana bien y esto y puede hacer esto y lo otro. Siempre va a ser limitado de extremo a extremo de la tierra. ¿Por qué?
Porque en tu trabajo tú cuentas realmente con lo que tú miras. Pero cuando vienen las cosas extraordinarias, tú no sabes qué vas a hacer. Hay personas que ponen su confianza y dicen, bueno, yo voy a comprar este terreno, voy a hacer mi casa y esto, me voy a comprar un carro y esto, ya tengo cualquier cosa, vendo esto y me defiendo y hago esto. Y hacen un plan, una estrategia para mantenerse seguro. Un terremoto, se abre la tierra y se lleva todo en un momentico en el terreno. Ahí está lo extraordinario. ¿Qué pueden hacer ahora ellos? Están limitados porque allí está su confianza. Por eso el predicador habla de esta manera. Muy doloroso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que hay un Dios en los cielos, como dice ahí, que hay uno que vigila. Solo está en el 5.8, dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Amén. Es impresionante, pero él termina en el capítulo 12 y dice que Dios traerá toda obra a juicio, porque Dios está viendo todas las obras. Y cuánto el hombre confía en él, cuánto el hombre lo teme, cuánto el hombre lo busca, cuánto el hombre trata de tener su vida delante de él cada día. Dios mira todas esas cosas. Eso es lo importante de nosotros los creyentes, entender por qué, porque nosotros nos acercamos a Dios. Y el que nosotros nos acercamos es el que vigila, es el que ve. Cuando dice que vigila, que está velando sobre nuestras vidas. Velando, cuidando nuestras vidas y dirigiéndolas. Dice Pablo que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer, porque es bueno. Porque Él nos está vigilando y nos pone ese querer para que busquemos de hacer lo que Él quiere. ¿Sí? Cuando nosotros miramos esto, nosotros podemos ver, hermano, esto tan tremendo que pasa en medio de la humanidad. Mira, ya las personas en medio de la humanidad, y es una cuestión impresionante, por eso es que se ven estas cosas de que en estos tiempos los jóvenes, pues tanto los muchachos jóvenes como las muchachas jóvenes chulean a los viejos, porque las personas ya llegan a una edad donde si por lo menos la mujer está sola o el hombre está solo, empiezan a sentirse, porque son tiempos difíciles, etapas de la vida difíciles. Por eso Coelho dice en su capítulo 12, también dice esto, habla de que en el tiempo bueno, en tu juventud, busques a Dios, porque llegan esas etapas donde el mundo, a una mujer le cuesta ya casarse, porque llegó una edad que, bueno, ya las personas están buscando a las más jóvenes y viceversa. Entonces, llegan a una edad que ya el mundo no les da oportunidades. ¿Se está viendo? Sí, están limitados. Entonces, su manera de vida decae de una manera impresionante. Decae. Por eso es que el disfrutar la vida no es cualquier cosa, no es como se pinta. Tú a veces juzgas por lo que miras. Tú ves una persona y tú puedes decir, ay, esta persona es alegre porque sonríe. Pero nadie sabe lo que hay dentro del corazón, sino solo Dios y la persona. Porque Él solo mira los corazones y los conoce. A veces vemos personas que nos sonríen, pero por dentro tienen pesares que uno ni se imagina cuáles son. ¿Se ve? A veces hay personas que nos miran y nos sonríen y nos quieren matar. Hay personas a veces que nos ven serios y nos desean bien. O sea, nosotros nos vemos lo que hay en el corazón. Pero ¿qué te digo yo con esto? Que es tan tremendo lo que está debajo del cielo, que se mueve bajo los pensamientos del hombre, bajo la naturaleza del hombre, que es tan limitado y tan triste, que a veces no alcanzamos a imaginarlo. Es impresionante. Mira, no hace mucho hubo una persona de 62 años que empezó a matar personas en Las Vegas y empezó a dispararle a un francotirador y era un multimillonario. ¿Qué hace una persona para hacer aquello? Cuando la Escritura nos habla
de Isaac dice que murió lleno de días. Abraham murió lleno de días. Job murió lleno de días. Impresionante. ¿Por qué? Porque Dios les bendijo su vejez. Qué cosa tan buena esta. Qué cosa tan buena es servir a Dios. Y a veces no lo entendemos. Dice acá en el versículo 20, dice: porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y no es que no se acordará de los días de su vida, sino de los días de penuria. Porque Dios nos llena tanto el corazón cuando nos ocupamos en sus cosas, que llega el momento donde ya no, todas esas cosas Dios las va tapando, pero de tanta cosa buena que Dios trae alrededor de uno. ¿Por qué? Porque la bendición que Dios ha puesto para lo que le sirven es grande, pero a veces no lo entendemos. Cuando el mundo está pereciendo está el mundo, en todo lo que hace, en todo lo que dice y en todo lo que vive. Y hay personas que vienen a la iglesia con la mente del mundo, por eso nunca prosperan. Porque tristemente se ve, mira, hay una cuestión tan triste que uno ve cuando el predicador dice esto, porque él era sabio, Dios le había dado sabiduría y veía a las personas que no buscaban a Dios, y él los veía. Y él decía que era vanidad de todo el trabajo en que ellos se ocupaban. Ciertamente sabemos que esto no es para un creyente no es un creyente, esto es para el creyente para que no sea así. Pero no es que esto es en relación al creyente, esto es en relación al mundo, a la vida natural del hombre. Hablando de la vanidad de la vida, pero del hombre, no de la vida del creyente, porque los de Cristo, Dios nos guarda y nos bendice. Pero da tristeza ver personas que tú los ves años en iglesia y son personas amargadas, personas tristes, no tienen gozo, no tienen tranquilidad. Andan juzgando porque a otros sí le va bien, algunos hablando mal de los pastores, se están agarrando los reales y esto y lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como no hacen las cosas de Dios, terminan como el mundo, metidos en la iglesia, pero su corazón en el mundo. Y esto nos tiene que hacer a nosotros reflexionar: ¿a qué me ha llamado Dios? Porque el reino de los cielos, ¿qué dice Pablo a los romanos que es el reino de los cielos? Romanos 14. Romanos 14, 17. En el nombre de Cristo Jesús, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se está viendo? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, si yo soy una persona que estoy en la iglesia, debería ser una persona que aplica la justicia, que tengo paz y que tengo gozo en mi alma. Estoy tranquilo y tengo alegría en mi corazón. Son cosas tremendas. No pueden venir las cosas de la fe a nuestra vida si nosotros caminamos como los del mundo. No pueden venir jamás. Da tristeza, mire, da tristeza ver hoy día muchas personas que se autodenominan cristianos y son personas tristes, amargadas. ¿Por qué? ¿La fe enseña eso? De ninguna manera. ¿Qué enseña la fe? ¿Qué enseña la fe? Que debemos andar en justicia, tener paz y tener gozo en nuestro corazón. ¿Se ve? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sencillo. Sencillo. Fuimos llamados a esto. Fuimos llamados a esto. Porque Dios nos llamó. No es que Dios nos llamó y ahora que Dios nos llamó somos vagos. No, porque hay personas que malentienden. Porque hay personas que son vagas. Son personas que Dios los llamó al ministerio, pero son vagos. Porque ni siquiera hacen lo de Dios ni lo del ministerio. Son vagos. Esos son vagos. Pero el que está trabajando en la obra de Dios, ese es un trabajador eficiente. ¿Se ve? Ese es alguien que entendió el propósito de Dios para la vida de él. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Porque si queremos vivir como el mundo,
Sobre nosotros están las promesas que Dios le ha puesto al mundo debajo de ellos. Y estas promesas, ¿cómo las entendemos? Veamos lo que Dios le dice a Adán. ¿Se está viendo? Lo que Dios le dice a Adán, eso es para el mundo. Dios lo sacó del huerto del Edén. Para nosotros, los cristianos, ¿qué es? Lo que Jesús vino a traernos. ¿Se está viendo? Porque Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y Él nos hace sentar, porque estamos juntamente con Él, dice el apóstol Pablo, sentados en lugares celestiales en Cristo. Esto Él se lo escribía a un grupo de personas muy particular. El creyente entiende que entramos en ese grupo de personas muy particular cuando andamos en la fe, cuando caminamos en la fe, cuando vivimos por fe. Porque el detalle acá es la fe. Cada palabra que tú leas en la Biblia te va a hablar es de la fe, porque la Biblia es la fe. Y toda historia, todo cuento, todo relato que tú veas acá, vas a entender que te llevas a la fe, porque hablas de un creyente o de un no creyente. Y la circunstancia negativa es para el no creyente o el que no actuó con fe. Pero la circunstancia positiva es para el creyente, o sea, el que actuó con fe. Cuando nosotros valoramos el trabajo de Dios es porque somos gente de fe. Porque si no entendemos que nuestra naturaleza está ligada, dice Pablo, que mientras esté en el cuerpo estoy apartado de él. Porque nuestra naturaleza está ligada a la naturaleza terrenal. ¿Por qué? Porque vivo en un cuerpo terreno, un cuerpo que está condenado por el pecado. Porque dice que el pecado Jesús lo condenó en la carne para darnos vida a nosotros en el espíritu. ¿Se ve? Estos cuerpos tienen que ir al polvo porque Dios lo decretó y lo que Dios decretó no puede ser cambiado. ¿Se está viendo? Jesucristo nos dará cuerpos nuevos, dice la Escritura. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos porque tiene que ser necesario que lo corruptible sea vestido de incorruptible. Esto es corrupto. ¿Sí? Nosotros entendemos que estamos ligados. Vamos a entender que cada vez que nosotros queramos hacer algo para Dios, estamos ligados. Estamos ligados a querer ganarnos algo, a querer ir a hacer algo, a querer buscar la manera, porque nuestra naturaleza terrena no está acostumbrada a la fe. O sea que hay una batalla que hay que pelear. Hay una batalla. Él es fiel. Y vaya, gracias a Dios porque Él es fiel. Si Él no fuese fiel, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Él no fuese fiel? Pero Él es fiel. Y gracias a Dios porque Él es fiel. Porque cuando nosotros vamos a hacer algo para Él, hay una batalla que pelear. Hay una batalla. Hay personas que juzgan a los pastores porque los pastores tienen un ministerio que es muy distinto a cualquier otro ministerio. Algunos quieren ser pastores porque quieren tener autoridad, quieren mandar, pero no quieren ser enseñados por Dios a ser pastores. No quieren pasar por lo que ha de pasar un pastor para llevar un rebaño. No quieren pasar por ello, pero quieren ser pastores. Hay personas que quieren tener ministerios de autoridad, pero no quieren pasar por el proceso para poder llevar autoridad. Toda persona que lleva un ministerio de autoridad es porque fue capaz de sujetarse, fue capaz de entender a Dios, de saber, como dice Pablo, que el que va a recoger fruto debe trabajar primero. Si tú quieres ser participante de aquellos frutos que Dios da, tú tienes que trabajar primero. ¿Se está viendo? Y no trabajar a tu manera, trabajar como Dios diseñó que se trabajase. Y son cosas. A veces venimos a la iglesia y nos cuesta entender esto, y esto nos pesa bastante, porque nos hace pasar mucho por ese valle de sombra, donde estamos viendo situaciones adversas y adversas y adversas y adversas. Pero el detalle es que pasamos por allí por no creerle a Dios. Por no creerle a Dios.
creerle más a nuestros pensamientos o a los dardos del diablo que a Dios. Porque es una cuestión tan tremenda. Es impresionante uno ver cómo creyentes hoy día juegan a la fe. ¿Cómo juegan a la fe? Juegan a la fe diciendo en el momento yo creo, pero cuando viene la circunstancia, esto no era de Dios, porque si no, no viniera algo tan difícil. Juegan a la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La pregunta es, ¿eres coherente? Bueno, si eres coherente, sabes que esa certeza y esa convicción se van a ver en un momento que requiera certeza y convicción. Porque yo decir yo creo cuando no tengo nada que me impida creer es muy fácil. Eso no es. Es muy fácil. Pero cuando tengo lo opuesto allí, lo opuesto que realmente me está diciendo que no es como yo estoy diciendo que creo, y yo digo, sí es, y voy y hago obras en contra de eso que se ve tan claro que es así, naturalmente, y yo hago obras en contra, porque eso es la fe, ahí demuestro que soy alguien de fe. Y créelo, solo allí es donde Dios aparece. Solo allí. Él aparece cuando nosotros damos el paso de fe. Cuando nosotros nos decidimos a creer y a entender que el verdadero trabajo es el que Él está poniendo por delante. Créelo, hay una naturaleza que te va a atrapar y te va a encerrar, porque nada, lo lógico, lo que todo el mundo ve, ¿no? Oye, mira, toda la gente, la multitud está pidiendo a Jesús. Ese tuvo que haber hecho algo. Ahí estaba el Cordero de Dios, inocente. No se halló engaño en su boca. No habló nada de mentira. Nunca pecó, nunca ofendió a nadie. Allí estaba. Y la multitud decía que lo crucificaran porque era un malhechor. ¿Se está viendo? Pidieron que se les liberara, que le dieran una amnistía. ¿A quién? A un delincuente, a un asesino. Y al dador de la vida lo entregaron. ¿Quién pidió eso? La mayoría. ¿Sí? La fe no es cualquier cosa. Para entender lo que Dios está hablando, hay que entender la fe. Hay que entender la fe. Porque ellos van por ese trabajo afanoso que cada día los entran a sus casas y salen de sus casas con pesar, andan cansados, a veces mirando para ahí al techo y viendo las circunstancias y los problemas y no hayan qué hacer porque están limitados a ver cómo resuelven, cómo hacen, porque no entienden. No entienden que es un trabajo penoso que está debajo del cielo para que los hombres después de eso no hallen más nada, sino que busquen a Dios. Porque después de eso está Dios. ¿Se ve? Y son cosas que nosotros tenemos que entender. El entenderlo nos da la victoria. Porque el justo vivirá por su fe. ¿Qué entiendo yo? El justo hará las cosas que hace desde que se para hasta que se acuesta por fe. El justo hará cosas, así como Noé edificando un arca, que me imagino a la mujer formándole lío, porque ¿para qué tú haces esto perdiendo el tiempo allí? ¿Quién te va a pagar por eso? ¿Qué beneficio hay en esto? Eso es una perdera de tiempo, no pierdas el tiempo. Ahí estaba Noé haciendo el arca, porque fue el trabajo que Dios le puso. Y mira, hoy lo vemos en la Biblia que ese trabajo tenía un propósito inmenso. Pero aunque aparezca acá en la Biblia, créelo que los del mundo no le dan ese significado. Usted ve en este siglo nuevo, se han hecho películas de Noé, del Todopoderoso, y en referencia a Noé, y todo lo ponen como circunstancia de que hubo algo, una obra extraordinaria de un ser humano. ¿Se ve? Aunque le pongan sus cosas fantasiosas, nunca lo ponen como en realidad Dios
lo hizo el momento. ¿Se ve? O sea, Dios hizo el arca para salvar a la humanidad. No podía hacerla si no había un hombre de fe que le respondiera a él. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Si no hay alguien de fe que le responda a Dios, Dios no puede hacer algo. Dios deja de hacer algo. Y son cosas que nosotros tenemos que entender, porque por algo Jesús dice al del talento que lo envíen al infierno. Por algo. No es porque él es malo, no. Cuando las palabras se ven tan simples, pero por eso es porque en realidad no entendemos lo que la Escritura nos está enseñando. Y no entendemos lo que conlleva en dejar de hacer algo para Dios. ¿Se ve? Yo veo estas palabras de esta persona, de este siervo, que le dice: Señor, aquí está lo tuyo, lo guardé y lo dejé allí, porque tuve miedo. Y esta es una razón que es principal para aquellos que nunca hacen algo para Dios. Nunca hacen algo para Dios porque tienen miedo. ¿Tienen miedo de qué? De perder cosas en su vida. Tienen miedo de arriesgar demasiado, porque así fueron diseñados según el sistema a pensar. Y piensan que pierden, piensan que arriesgan, pero no arriesgamos nada. El riesgo está en no escuchar a Dios. Allí está el riesgo, en no escuchar a lo que Dios dice. Allí está nuestro riesgo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: Timoteo, debes saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y por allí empieza Pablo a decirle a Timoteo: tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, altivos, desobedientes a los padres, intemperantes. Impresionante lo que Pablo decía. ¿Por qué? Porque ya Pablo estaba diciendo que vendrían personas en medio de la iglesia que iban a traer peligro, porque no iban a hacer las cosas que Dios nos llamó a hacer, porque iban a preocuparse más por lo de ellos mismos. ¿Se ve? Y hoy vemos en medio de las congregaciones personas avaras, amadores de sí mismos, que no son capaces de desprenderse para Dios. Y al no ser capaces de desprendernos, es imposible que Dios nos use. Imposible. Porque Jesús puso su vida. Él dijo: a mí nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? A mí nadie me dice: mira, pon tu vida. No, yo mismo decidí ponerla. ¿Se está viendo? Sabemos que eso nació en el corazón, fue de Dios. Él decidió poner su vida, por eso vemos ahí su gran amor, porque fue una decisión de Él. Nadie lo empujó, nadie le dijo, fue un plan eterno, fue su pasión. Y Él decidió poner la vida por nosotros. Ponerla. Sí, en nosotros, si Él está en nosotros, créalo que el Espíritu nos va a mover a las mismas cosas que movió a Jesús. Nosotros no vamos a dar la vida por otro, porque ya Jesús la dio por nosotros y solamente Él podía dar la vida por otro. No hablemos de esas cosas, pero en el sentido de que Él entregaba, igualmente nosotros. ¿Se ve? En el sentido de que Él se puso, igualmente nosotros. Y son cuestiones que tenemos que entender, porque lo que Dios trae a nuestra vida es algo nuevo, es una vida nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué cosas son hechas nuevas? Pregúntate. ¿Qué cosas nuevas hay en tu vida? No, ahora digo gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Pero esas no son cosas nuevas. Yo antes vivía por lo que trabajaba. Es algo nuevo que yo tengo en mi vida. Yo antes vivía por un sueldo.
vivía por lo que hacía, por mi negocito, cualquier cosita que podía hacer por allí. Ahora vivo por fe. Es diferente, muy diferente. Es muy diferente vivir por fe, porque por fe vienen las cosas en el tiempo de Dios. Y a veces vendo cosas y me quedo impresionado, porque hay cosas a veces que trato de venderlas y por mucho que no las vendo. Y hay cosas que de repente en el momento que tengo una necesidad se venden. Pero una cuestión sincronizada, una cuestión impresionante, porque ahí está funcionando es la fe. Dios operando en mi favor. Yo siempre recuerdo a la mujer que Eliseo le dijo que rebuscara las vasijas y le dijo: busca no pocas, o sea, busca muchas. Y veo esto, que Dios nos usa, nos provee, nos da siempre y nos pregunta: ¿qué tienes a la mano? Y nosotros tenemos que aprender de esto. Tenemos que aprender, porque Dios es el que nos da todas las cosas. Pero nosotros somos siervos de Cristo. Trabajamos para Cristo, vivimos para Cristo. Ciertamente hay algo que nuestra vida tiene que habituarse, hacerse hábito, el servicio a Él. Cuando le servimos a Él con todo el corazón, Él lo demás lo hace posible. Estás lleno de problemas, estás lleno de necesidades. Bueno, busca en los tesoros de tu corazón qué has hecho, cómo lo estás sirviendo, cómo estás viviendo para Él, cómo haces las cosas para Él. Y siempre encontrarás que lo has estado haciendo mal. Cambia la actitud y verás que nada más disponiéndolo, ya Él dará el paso adelante, porque Él es así. Él es así. Él escudriña nuestros corazones para darnos conforme a nuestras obras. Ese es el Dios de los cielos. Eso es para nosotros los creyentes, conforme a lo que hacemos. Porque al tribunal de Cristo compareceremos todos. Hay algunos que piensan que no comparecen en su vida cristiana ante Cristo, ignorando que están todos los días delante de Cristo y reciben cada día según lo que hayan hecho. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo han hecho? Hay errores, mira, son cuestiones tan tremendas. Cuando dice que el hombre, Dios le dio este regalo de disfrutar de su trabajo. El problema acá está en nosotros, en pensar que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo. Ignorando lo que Pablo dijo en una ocasión, hablando de defendiendo su derecho de apóstol y enseñando de que él era más que los que trabajaban antes. ¿Por qué? Porque él trabajaba más que ellos, y Pablo hace un pare, así lo veo yo cuando leo esa epístola que es a los Corintios. Él dice: antes la gracia conmigo, dice el apóstol Pablo. Antes la gracia conmigo. ¿Por qué? Porque él sabía que el que trabajaba con él era Cristo. Pero este pare es muy importante, y aquí hay una victoria, porque eso es reconocer lo que somos. Dios sabe que nos lo da todo. Aún al de afuera, Dios sabe que Dios se lo da todo. Dios sabe que todo es de Él, Él es el que provee, Él es el que abre la mañana y cierra en la tarde, Él es el que hace todo. ¿Quién le va a decir a Él? El mundo se podrá jactar, pero Dios sabe, todo es de Él, todo. Lo dice en el libro de Job. ¿Sí? El nosotros entender, así como Pablo, la gracia conmigo nos da una victoria, porque es reconocerlo a Él. Y cuando lo reconocemos, lo tenemos en cuenta, Dios bendice. Porque hay personas, mira, hay personas que con tristeza van a las cosas del Señor y hacen algunas cosas y piensan que por haber hecho eso se les debe algo, se les tiene que pagar, o Dios le debe mucho por eso. ¡Qué locura! ¡Qué cosa tan absurda! ¿Por qué? Porque no entienden lo que es Dios con nosotros. No entienden a Dios. El mundo está bien que no entienda a Dios, pero no nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes tenemos que entender a Dios, porque Él vino a enseñarnos.
Él dio una ley y vino a ser siervo de esa ley para decir: sed santo porque yo soy santo. Amén. Y esto es impresionante. Esto es impresionante. Porque esto nos enseña la autoridad de Dios, porque Él es responsable. Él es responsable. ¿Sí? ¿Qué nos está enseñando Dios allí? Bueno, Cristo es todopoderoso, tiene toda potestad, pero porque sirvió bajo la ley de Dios. ¿Se está viendo? Jesús dice en la Escritura que Él se entregó mediante el Espíritu Eterno. No dice que Él se entregó solo. ¿Se está viendo? Se entregó mediante el Espíritu Eterno. Y son cosas que nos dan a nosotros el entendimiento de lo que Dios busca en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos las cosas de Dios, no es simplemente porque trabajamos. No. Si usted piensa eso, usted nunca va a recibir nada de Dios. Usted recibe las cosas de Dios porque trabaja, sirve a Dios, pero aunado a ese trabajo, tiene una buena actitud. Una buena actitud. Y recuerdo a Pablo: he aprendido a estar cualquiera sea mi situación. Me imagino a Pablo que a veces el Señor le abría puertas y lo bendecía, y Pablo de repente tomaba una mala actitud en eso y Dios cortaba el chorro rápido y Pablo veía que todo cambiaba. Impresionante Dios, para enseñarlo a tener una buena actitud delante de Él. Amén. Porque Él es el Señor, porque Él es Dios y quiere vernos con una buena actitud. Que le reconozcamos en todo. Señor, yo te sirvo porque tú eres mi Señor. Y lo que hace un siervo es servir a su Señor. Alegre, contento por lo que nos da, confiados en la adversidad que Él va a hacer, que Él se va a mover, no sabemos cómo, pero Él lo va a hacer. Lo que pensamos hacer para Él, no tenemos los métodos, la provisión, todo, pero Él traerá los métodos, la provisión y cómo se hará. Porque eso es la fe. Eso es la fe. Circunstancias adversas allí, pero mi fe me hacen vencerlas. Mi fe me hacen suplir. Mi fe me hacen avanzar, me hace crecer. A veces le echamos la culpa a Dios. Ay, pero yo, ¿y por qué? Porque no tenemos fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ustedes creen que ese versículo está allí? ¿Por qué? Porque Dios quiso ponerlo. Vamos a poner ahí, Pablo, escribe ahí Hebreos 11:6. Bueno, no están los versículos, no, pero escribe ahí: sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, para rellenar ahí, para que haya más letras en la epístola. No, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que somos analíticos, inmediatamente subrayamos esa palabra imposible. Uy, yo no puedo caer en esto. ¿Se está viendo? Yo no puedo caer en esto porque dice imposible. Imposible. Si le quitáramos el imposible, uy, aleluya. Es posible, tengo la posibilidad de hacerlo, pero imposible, no hay posibilidades de agradarlo sin fe, si no es con fe. ¿Sí? Cuando yo entiendo todo esto, yo puedo aplicarme a Dios, pero sabiendo que en todo lo que hago, ahí tiene que estar mi fe. Uy, se ve que todo lo que me produjo este bienestar, lo hice yo. Parece a la vista de todos y me oye, qué bueno es usted, uy, que el Señor lo bendiga y esto. Parece que fui yo. Pero si soy sabio, si soy entendido, antes la gracia conmigo. ¿Se ve? Mi fe me hace determinar realmente lo que está sucediendo allí. Me hace determinar porque me hace ver que Dios está detrás de bambalinas haciendo las cosas para mí. Él es el que nos adereza mesa en presencia de los que ya nos han angustiado. Es Él, nos las prepara, nos las adereza, nos las prepara. Ese es el Dios de los cielos. Pero ¿con quién lo hace? Con alguien de fe.
Porque eso está en el Salmo 23, y antes de eso Él dice: me lleva a delicados pastos, me lleva por senda de justicia por amor a su nombre. Todo esto habla de un caminar, porque David estaba diciendo en el Espíritu: el Señor es mi pastor, nada me faltará, confianza, nada me faltará porque Él está conmigo. Y empieza a describir todas esas cosas. ¿Qué lo hace decir eso? Su fe. Él no estaba diciendo como Pedro podía decir: Jesús es mi pastor, porque lo estaba viendo. David no veía al Señor y decía: el Señor es mi pastor, confianza. Por eso le dice a Tomás: tú porque me ves, Tomás, cree. Bienaventurados los que creen sin ver, porque ellos son los dueños del reino de los cielos. Sencillo. Tomás, para poder entrar al reino de los cielos, tuvo que haberse arrepentido y empezar a creer ahora sin ver. Fe, hermano, fe. Lo que pasa es que a veces queremos disfrazarnos de gente de fe. No se puede. Por eso Pedro dice: si es necesario, por un tiempo, su fe tenga que ser probada para ver si es hallada una fe verdadera. ¿Se ve? Así como el oro que se prueba, pero sale precioso. El oro se prueba. ¿Se ve? Con fuego. Nuestra fe también se prueba con fuego. Dios la prueba con fuego. Y vienen las situaciones. Pero ahí está Dios. Ahí está Dios dispuesto a responder en favor nuestro. Si le creemos. ¿Qué diferencia? Si entendemos qué es lo que nos aprovecha. Cuál es nuestro ocuparnos, nuestro trabajo, nuestro obrar en este mundo. A veces nos cuesta entenderlo. ¿Para qué estoy en el mundo? Para vivir como el mundo y disfrazarme. Yo soy cristiano. No, porque si recibes la marca de la bestia, irás para el infierno. Por eso el Señor dice en el Apocalipsis: salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis sellados, para que no seáis marcados, para que no recibas del cáliz de la ira del Dios Todopoderoso. Tremendo. Tenemos que salir. Y salir, ya lo hablamos en estos días, no es que yo no le hablo a nadie, no. Salir espiritualmente, que eso trae todas esas cosas, eso es normal. Pero en cuanto dependa de nosotros, ¿se ve? Nosotros tenemos que estar en paz con los demás, dependa de nosotros. Si no depende, bueno, difícilmente, ¿no? Sí. Tenemos que entender esto, hermano. Dios nos ha dado una labor. Dios nos ha dado una labor. Y un día diremos: he terminado mi carrera como el apóstol Pablo. He terminado mi labor. He terminado mi faena, mi trabajo. Ahora voy al encuentro de mi Creador. Un día tendremos que decir así. Pero cuando lo digamos, Dios quiera que tengamos mucho trabajo con Él, junto a Él, sirviéndole a Él, y que podamos partir de este mundo diciendo: yo serví a Cristo con todo mi corazón. Yo lo que hacía, lo hacía para el Señor. Mira, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. Ahí estuve yo ayudando, ahí estuve colaborando. Y tú lo sabes, Señor, que lo hice con alegría, porque eso es lo importante, la buena actitud. Yo corrijo mucho cuando estamos sirviendo y haciendo las cosas de servicio. Y no es por ser fastidioso, es para que aprendan a hacer las cosas con buena actitud. Con buena actitud. Cuando ustedes ven que uno va rapidito, porque eso es una buena actitud. No, esto va a quedar bien y vamos a terminar rápido. Buena actitud, buena actitud. Cuando yo estoy ahí, eso es una mala actitud. Hay que cortar eso, eliminarlo y avanzar, porque Dios ama al que se entrega con alegría, al dador alegre, al que sabe emanar con alegría. Dios le ama porque Él se agrada de eso. Él se agrada de eso, porque eso es ser agradecido con Él. Sabemos, porque la Biblia dice que nosotros no servimos al mundo, aunque seamos a Cristo el Señor servís, dice el apóstol Pablo. A Cristo el Señor servís. ¿A quiénes servimos nosotros? A Cristo. Trabajamos para Cristo, obramos para Cristo, caminamos para Cristo.
Nuestra mente tiene que cambiar. Si queremos vivir días buenos, nuestra mente tiene que cambiar. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Nuestra faena tiene que ser diferente. Estamos acá para servir a Cristo. Antes que conociéramos a Cristo, servíamos al mundo. Pero ahora ya conocemos a Cristo, ahora servimos a Dios, servimos a Cristo. Sencillo. Y la recompensa nuestra viene de Cristo. Pero en el mundo del mundo, no. Desde que conocemos a Cristo y lo confesamos como Señor, créelo que Él se lo toma muy en serio. Aunque ustedes no lo entiendan, Él se lo toma muy en serio. Aunque tú no lo entiendas, Él se lo toma muy en serio. Se lo toma muy en serio y Él te toma como siervo y te cubre. ¿Qué espera Él? Servicio. El que me sirviere, dijo nuestro maestro, mi Padre le honrará. El que me sirviere, mi Padre le honrará. Si usted tiene fe, usted sabe que eso no va a ser algo inválido. Eso se cumple porque sí, porque lo dijo el Dios de los cielos. Eso no falla. Eso es el sí y el amén, porque sus promesas son el sí y el amén. Pero a veces venimos, yo a la iglesia, amén, gloria a Dios, aleluya, pero las cosas de la fe son para nosotros. Nosotros hemos sido llamados a caminar en fe. Pasa que a veces vamos a hacer algo para Dios y pensamos que todo va a ser igual como cuando nos sentamos ahí y no estamos haciendo nada, ¿no? Cuando empecemos a hacer cosas para Dios, vienen las cosas, las imposibilidades, los problemas, las dificultades y empiezan a arropar. Y tenemos que saber responder. ¿Cómo debemos responder? Solo hay una manera, con fe. Con fe. Esto yo no lo puedo, Señor, pero tú lo harás en mi confianza. No crea que esa declaración es válida. Es válida cuando su actitud se va a la declaración y actúa así. Actúa así. Porque cada vez el diablo va a lanzar su dardo y va a traer situaciones, pensamientos, y usted tiene que saber y recordar. Él lo va a hacer. Tu boca está hablando bien, estás aprendiendo a hablar. ¿Por qué? Porque estás tomando otra actitud. Y tu actitud es lo que va a hacer que Dios se mueva contigo. Eso es lo que va a hacer. Y te hace una persona de qué? De testimonio, alguien con que Dios abre las puertas, Dios hace las cosas, Dios bendice el ministerio, lo prospera. El ministerio es próspero en lo que Dios lo diseñó, porque cada cosa que Dios da tiene un diseño. Dios lo hizo por algo, con un propósito, en su casa, en su obra. Dios no hace algo porque sí. Dios se tomó a Israel y se la llevaba por ahí, y Dios la llevaba por ahí, bueno, le iba a poner una imposibilidad para que creyeran más. Sí, yo lo creo así, pero Dios lo llevó por allí. La palabra nos dice, ¿para qué? Porque si lo llevaba por allá, por el camino más fácil, ellos iban a ver la guerra. ¿Se ve? Ellos iban a ver la guerra y Dios dice, no, para que no se vaya a asustar cuando vean la guerra, porque no están preparados. Entonces Dios los llevó por allí para prepararlos. Si a veces no entiende, porque Dios de repente no te abre las puertas en algo. Oye, persevera, continúa. Cuando el Señor dice busca, alguien que busca, sigue buscando. No, ya yo busqué. Ese es alguien que dejó de creer. Y son maneras de hablar que tenemos que cambiar. No, ya yo busqué. No, y si busqué, usted no tiene idea. No. Siervo malo soy. Eso es una actitud. No está gritando siervo malo soy. Es una actitud. Siervo malo soy porque hice lo que debía hacer. Una actitud del corazón. O sea, yo quiero decir, oye, me cansé hoy. Uy, fui hasta donde no fui. No, pero
Golpeo mi cuerpo y lo llevo al cansancio, decía el apóstol Pablo. Para eso está escrito eso allí, para nosotros. No puedo buscar más. ¿Se ve? Y mi boca no que busqué, no busco. Y esa es la diferencia. Y eso es lo que nos hace distintos, porque somos gente de fe, esperamos lo que no vemos. Porque cuando tú dices, no, hasta ahí llegaste. Pero cuando tú dices, no, hermano, usted sirve al Señor, no, quiero que Él me use. Quiero que Él me use. Que el Señor la usa, no, quiero que me use. Que usted está lleno del Señor, quiero que me llene. Y esa es la diferencia, porque eso nos da una buena actitud. Y es lo que Dios busca. Lo que Dios busca es una buena actitud para nosotros avanzar. Con una mala actitud no avanzamos, hermano. Con una mala actitud nunca arrancamos. Con una buena actitud entendemos, si esto no se me ha dado acá, una buena actitud, algo tú estás haciendo, tienes algo mejor para mí y yo con esto aprendo a que debo perseverar. Amén. A que debo avanzar, a que debo creer. Todo tiene un propósito de Dios para nuestro bien. Todo. Porque a los que aman a Dios, ¿qué hace Dios con los que lo aman? Todas las cosas cooperan para su bien. Amén. Para los que aman a Dios. Los que accionan en favor de Dios. Si esto no habla de que Dios, te pasó, te lo arreglé, y esto, no. Sino que Dios en todo nos bendice. En todo Dios hace algo para nuestro bien. ¿Se ve? Dios es tremendo cuando nosotros nos ocupamos en Él. Esa es la diferencia. Porque alguien que ama a Dios, cuando le sucede algo que no es lo que esperaba, estaba amando a Dios en el momento, ¿se ve? Estaba accionando hacia Dios. Estaba sirviendo a Dios. No es que estaba haciendo cualquier cosa por ahí y eso, no, si usted se estaba desviando, haciendo otras cosas del mundo, como dije, cada cosa que uno haga traerá su cosecha. Todo lo que siembre el hombre, esto cosechará. A veces hacemos, entonces eso traerá sus cosas negativas y Dios nos ayudará. O sea, Dios nos ayudará, que eso Dios lo llevará a nuestro bien si aprenderemos con eso. Y hay personas que con los errores y las circunstancias les ha tocado aprender y entender a Dios. Y cuando lo entendemos, cambiamos la actitud y vemos que todo cambia en un momento. Y empiezan las palabras, hubiese escuchado a mi pastor cuando me lo dijo hace tantos años. Y hace tantos años esto, y yo no hice caso. Y esto, ¿por qué yo tuve que darme todos estos golpes? Si pude habérmelos ahorrado hace tantos años. Y si me rebobino, hubiese escuchado una prédica. El sabio ve el peligro y se aparta. El necio no, pasa y lleva el daño. Ahora entendemos realmente lo que el texto nos quiere enseñar. ¿Se ve? Ahora entendemos lo que el texto nos quiere enseñar. ¿Pero por qué? Porque lo vivimos. Pasamos por la situación y Dios nos está diciendo, no pases por ahí. Ve que eso no te conviene. Escucha lo que te estoy diciendo y apártate. ¿A dónde? A lo que te estoy diciendo. Pero no quise. Pasé y recibí el daño. ¿Se ve? Y es tremendo. A veces nos cuesta entender a Dios, pero Él nos hace entender. Te haré entender el camino en que debes andar. Dios no se equivoca, nosotros sí, pero Él no. Y créelo, vino a salvarnos. Vino a salvarnos. Si pecare contra mí, los azotaré y los volveré. Pero no quitaré de Él mi misericordia, dice el Señor. Y es tremenda. Nos azota para que entendamos. Ocupémonos. Tengamos la labor que Dios escogió para nosotros. La escogió Dios. Y si Dios la escogió, es buena. Si la ignoramos, en el mundo veremos lo fatigoso y lo vano que es el mundo.
A veces vemos en la iglesia, llegan personas y tienen menos tiempo que otros, y llegan y dicen, ay, yo no voy a ser como este, que es así, así, asado. Y al pasar los años están igualitos. ¿Por qué? Porque ignoraron que aquel que tenía tanto tiempo ya había pasado circunstancias que ellos todavía no habían pasado. ¿Se ve? Te inclinarás ante las canas. Te inclinarás ante las canas. ¿Por qué? Porque las canas tienen experiencia. Las canas hablan de personas que ya han pasado circunstancias. Aprendamos en la fe y crezcamos con Dios. Avancemos. Escuchemos lo que Él nos dice y ocupemos nuestra faena. Pues tenemos una faena, Dios nos la puso y es para bendecirnos el trabajo de Él. Es para bendecirnos, para darnos vida. Jesús lo dijo claramente. Algunos al parecer no entienden esto hasta hoy. Se ve como muchos hoy día andan viviendo delante de Cristo. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero Él también dijo que la vida no consiste en la comida ni en el alimento. ¿Se ve? La vida no consiste en estas cosas. Tengamos esto en cuenta. Pero Él vino para que tengamos vida y para que nuestra vida abundara en este mundo. La vida que agrada a Dios. Vamos a darle gracias al Señor, que es bueno y maravilloso. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido estar en este lugar. Gracias por los hermanos. Es un privilegio compartir tu palabra. Es un privilegio servirte, Padre amado. Te damos gracias y te alabamos, Padre. Lo hacemos en esta hora, Padre. Lo hacemos cada día, Señor. Lo hacemos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, amado Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén.